Al doctor Francisco Gerardo Torres Salgado. Él es egresado de la Facultad de Medicina de León. Hizo la especialidad en medicina interna aquí en el Hospital General. Posteriormente realizó una especialidad en hematología, en cancerología. Muy bien. Una estancia en trasplante de médula en el Hospital La Paz, en España. Es director desde el 2012 del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea en Guanajuato y hace su práctica privada de medicina interna y más en hematología en el Hospital Aranda de la Parra. Muchas gracias, doctor, por acceder. Ahorita creo que va a ser un tema muy interesante por todo lo que se dice de COVID y cómo está repuntando. Entonces, pues le cedemos la palabra y ojalá que nos abra muchas dudas y nos quite otras. Sí, doctor. Le cedemos la palabra, doctor. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Sí. Estas sesiones siempre empiezan así como si estuviera uno con la ouija, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, sí están ahí. Me Pues sienten, me escuchan. agradecer mucho la invitación, doctor Miguel Ángel. Muchas gracias al Colegio de Especialistas en Medicina Familiar. Es un gusto compartir con ustedes. Inicialmente me pidieron la revisión del tratamiento basado en hemocomponentes y bueno, les traigo algunas noticias, algunas nuevas, algunas buenas, algunas malas, pero bueno, vamos a dar inicio. Pues recordar la biología de los coronavirus, es una familia de virus de RNA descubierto desde los años 70. Mentira que esto sea algo nuevo, ¿eh? No se dejen influenciar por eso que dicen en redes y demás de que esto es algo inventado, fabricado en un laboratorio. No, los coronavirus son conocidos desde los años 70. Lo que pasa es que no originaban casi patologías en el ser humano. Comprenden 4 familias principales, catalogados desde el alfa hasta la delta. Se conocen en la actualidad 49 especies, habitualmente de brotes en animales. En el ser humano originaban solamente cuadros de resfriado, banales o mínimos. Pero bueno, ya están reportados desde antes también cuadros y brotes epidémicos en algunas regiones de Asia y Medio Oriente, originados por otros coronavirus diferentes al que tenemos en este momento. Los coronavirus son prevalentes en la naturaleza, sus reservorios naturales son murciélagos. Lo que pasa es que habitualmente los murciélagos pues, viven en cuevas, viven en la selva y no conviven con poblaciones importantes del ser humano. No transmiten directamente los coronavirus, los virus al ser humano, eso es importante mencionarlo. Requieren un huésped intermedio, el cual sí ya está en contacto con el ser humano y en diferentes epidemias o brotes se ha descubierto diferentes huéspedes intermediarios, como algunos camellos en brotes de síndromes respiratorios del Medio Oriente, por ahí del 2012, como la primera epidemia de SARS por coronavirus, o sea, dificultad respiratoria por coronavirus que surgió en Asia, también con pocos casos, pero que también con mortalidades elevadas. Y bueno, es hasta que se llevan estos murciélagos, se juntan con otras especies, lo cual sucedía sucedía especialmente en mercados de esta ciudad de Wuhan, que la verdad es que yo no había oído nunca de ella hasta que surge hace un año precisamente con notoriedad el mercado de ellos. Pero tú ves, es una ciudad que es totalmente moderna, con amplias comunicaciones, es una ciudad en toda la extensión, una metrópoli en toda la extensión de la palabra. Y bueno, estas comunicaciones hacen también de que se difunda de esta manera, pues, o sea, no surgió, a diferencia de otros de estos cuadros, no surgió en aldeas, por ejemplo, o en poblaciones muy pequeñas y con poca comunicación. Surgió en una ciudad pues prácticamente primer mundo. Tuve videos de esta ciudad y realmente impresionan la cantidad y la modernidad que tiene esta ciudad, construida ahora por los chinos, ¿no? Bueno, que esperemos que ya no vuelvan a surgir más epidemias a partir de esto. Parece ser que inclusive ni siquiera tiene que ver con el consumo propiamente de los murciélagos, sino con
que las diferentes especies que se conviven en diferentes jaulas, en diferentes estratos, iban intercambiando información genética y generando un huésped intermediario que fue el que directamente ya contagió al ser humano. ¿Quieres ver cómo está la pandemia al día? Te recomiendo un sitio de la Universidad Johns Hopkins que está en internet, así tal cual, búscalo, conteo de COVID, Universidad Johns Hopkins, la vas a encontrar el mapa interactivo. Ya estamos cumpliendo prácticamente el año de esta pandemia, como todos recordamos, más de 57 millones de casos de COVID ya reportados a nivel mundial, con más de 1.400.000 muertes, probablemente más. O sea, la mortalidad yo dudo que esté muy registrada de manera adecuada en muchos lados, especialmente en países subdesarrollados. Y bueno, pues de todos es conocido que pues aquí en México ya superamos las más de 100.000 muertes, con 1.020.000 contagios por lo menos. Una cosa importante mencionarles es que todos tenemos riesgo de contraer la infección, que nadie se sienta inmune. Todos podemos contraer, lo que sí es que está bien determinado que hay personas que van a sufrir las formas más graves de la infección. Ahora sabemos que las personas de más de 60 años son las que tienen más riesgo, pero eso no quiere decir que sea exclusivo. Y ustedes, oía que aquí hay gente que atiende directamente COVID, ya prácticamente todos estamos viendo COVID, ¿no? En urgencias, en la consulta, cirugías, etcétera. Ya todo debemos de estar preparados para enfrentar el COVID. Entonces, hay reportados brotes de cuadros graves en hogares de ancianos, especialmente en enfermedades crónicas, con una mortalidad de 5% de los infectados, especialmente en estas personas que tienen comorbilidades. Mira, el fallecimiento es hasta 12 veces mayor si tienes alguna comorbilidad que sin ella, 19.5 contra 1.6. Y la tasa mayor de mortalidad, y así está descrita en Guanajuato y en todas partes del mundo, es mayor en las personas de mayor edad. ¿Cuáles son las afectaciones de alto riesgo? Cáncer, enfermedad renal, obesidad, enfermedades de inmunosupresoras como el propio cáncer, las personas que reciben trasplantes, la gente que está en tratamiento inmunosupresor por un trasplante, la gente que está con tratamiento inmunosupresor por un padecimiento autoinmune grave como lupus, artritis reumatoide, etcétera, ellos son los que tienen más riesgo de sufrir cuadros graves de la enfermedad. Mira, hasta 70-80% de los cuadros son asintomáticos, esa es la verdad. Y yo he visto cosas bien curiosas, como gente que se infectó, o siendo pareja, se infecta uno de los dos, la otra persona del matrimonio no se infecta y todos los hijos sí se infectan. Hermanos que viviendo no juntos y en diferentes ciudades se infectan casi al mismo tiempo. Gente que se infecta primero la pareja y meses después se infecta la otra pareja, a pesar de que conviven todos los días. Realmente todavía no le hallamos bien cómo está la situación de la transmisión, de qué depende y en qué momento te agarra la infección. Yo creo que depende mucho también, sabemos ahora, por ejemplo, de las cargas virales. Si tú estás en un área que tienes pacientes con COVID que están expulsando virus por la tos, por las secreciones, tienes un riesgo muy alto de adquirir una carga viral elevada y eso te puede originar un cuadro grave a ti, ¿sí? Entonces también parte de mi plática es llamamiento a que, de veras digo, ya estamos muchos ya muy cansados, ya estamos hartos de encierros y demás y de usar cubrebocas para todo. No podemos bajar la guardia. La epidemia, como bien dicen, está repuntando y está muy activa. 5 a 10% pueden desarrollar cuadros severos y falla respiratoria. Coronavirus, bueno, todos los hemos ya sabido, se denominan así claramente por estas proteínas, moléculas que tienen a su alrededor, que son moléculas que le ayudan al virus. Una de las cosas, recordar que los virus pues están en la frontera de las cosas inertes y de las vivas, requieren introducirse necesariamente en una célula para poder reproducirse. Ellos solos no se pueden reproducir. Entonces, esta
proteínas que están rodeando a la cápside viral le sirven de anclaje y receptores para introducirse en las células, especialmente en algunos receptores de angiotensina. Y bueno, sabemos que estos receptores de angiotensina, que son más prevalentes en el tracto respiratorio superior, pero también están en el endotelio, como te voy a explicar un poco más adelante, están en riñones, ¿sí? Y eso te explica las manifestaciones respiratorias y trombóticas de la enfermedad. Entonces, te decía, los virus requieren introducirse y se introducen en un mecanismo que muchos han dicho que es casi diabólico, porque aprovechan todo el sistema enzimático y todo el proceso metabólico de las propias células para reproducirse. Las células también tienen sus mecanismos de defensa, obviamente, pueden expresar algunas sustancias en su célula hacia el exterior para hacer el llamado de células asesinas naturales para que sean destruidas las células y eviten mayor propagación de virus. El problema de esto es que genera fenómenos inflamatorios, como vamos a ver un poco más adelante. Estas son algunas de las proteínas identificadas en la corona de este virus. Una de las más investigadas es la proteína de espiga, porque esta sabemos que tiene el efecto de ser receptor de unirse a los receptores de angiotensina. Y hay propuestas terapéuticas de anticuerpos o sustancias, medicamentos que puedan afectar esta proteína de espiga que evitaría su introducción del virus. Desgraciadamente, esto está todavía en fase de experimentación. Todavía no les podemos asegurar que esto vaya a funcionar. Algunas de las vacunas, algunos de los anticuerpos que se trata que generen van contra alguna de estas proteínas en específico para evitar que el virus se fije en las células e invada al paciente. Sabemos bien ya las fases claramente de esta infección. Sabemos que existe un estadio 1, infección temprana, en la cual hay la mayor replicación viral como tal. Y bueno, pues se manifiesta con síntomas constitucionales leves. Ahorita me acaba de hablar un paciente que había empezado ya con anosmia, con algo de dolores musculares. Él creía que era un resfriado común, un paciente que tengo con leucemia. Y ándale, que sale positiva la prueba. Digo, no, pues ya te tienes que cuidar. Estos pacientes tenemos que estarlos cuidando porque es un paciente que tengo yo con leucemia, ya de por sí una enfermedad inmunosupresora. Y bueno, de la etapa 1 pasamos obviamente a la etapa 2, que es la fase pulmonar, en la cual ya empiezan a manifestarse la disnea, la baja de oxígeno, la radiografía normal, el aumento de algunos marcadores de inflamación y de trombosis, como el dímero D, la deshidrogenasa láctica, las aminotransferasas, perdón. Y en la fase 3, que es un estado hiperinflamatorio que muchos denominan de repente como tormenta de citocinas, lo pueden encontrar en la literatura de esta manera. Bueno, esta parte ya se caracteriza por un cuadro tal cual de sepsis. Quienes hayan visto pacientes con sepsis como tal, pues bueno, también estos virus, no nada más las bacterias, pueden originar cuadros sépticos como tal, con lesión renal aguda, insuficiencia cardíaca. En el laboratorio, ¿qué vas a ver? Aumento de la ferritina, que es una proteína que se eleva en la inflamación. El dímero D, que es el marcador de trombosis, que te voy a explicar un poquito más adelante. La proteína C reactiva, que es claramente, no confundir con la PCR, que es la prueba de reacción en cadena de polimerasa para hacer el diagnóstico. Hay elevación de troponina, una enzima cardíaca también. Elevación de la creatinina por la propia falla renal y prolongación de los tiempos de coagulación. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Bueno, pues en la sospecha. Idealmente hay la determinación de PCR, que es una prueba muy sensible que detecta propiamente el RNA viral. Sin embargo, no es perfecta esta prueba. A veces, si no se toma de manera adecuada, la prueba te va a dar un falso positivo y tú tendrás la falsa idea de que el paciente no tiene COVID. No, ahorita cualquier cuadro respiratorio alto, catalógalo como un posible COVID y cuídate, ¿sí?
Entonces tenemos la PCR, que es la que tenemos más disponible. Recientemente, y veía algunos de los noticieros en la Ciudad de México, ya está disponible y ya tenemos disponible aquí en León una prueba que es rápida, pero de detección de antígenos. Esa es muy buena porque detecta como tal partículas virales, porque lo que teníamos antes, hace unas cuantas semanas, era la determinación de anticuerpos. Estas pruebas de anticuerpos de IgG y IgM no te van a ser de utilidad ya para establecer el diagnóstico, ojo. Y hay muchos laboratorios, inclusive particulares, que están promoviendo el uso de estas pruebas rápidas de anticuerpos. Entonces, no las utilices como diagnóstico, no te va a servir más que para saber si ya le dio. Eso no te va a ayudar de nada o va a dejar con una falsa sensación de seguridad a la persona de que pues me hice la prueba y salió negativa, estoy bien. Oye, pero entonces, ¿por qué tienes disnea? ¿Por qué tienes fiebre? ¿Por qué perdiste el olfato? ¿No? Entonces, tener en cuenta los días de evolución que han tenido estos pacientes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues las manifestaciones radiográficas a nivel pulmonar que conocemos también y que hemos visto, infiltrados periféricos, radiografías con infiltrados algodonosos, en etapas avanzadas, estos infiltrados terribles que obviamente manifiestan que el paciente está evolucionando mal. El Instituto Nacional de Neumología y Enfermedades Respiratorias, el INER, ha hecho una clasificación de la extensión del daño pulmonar por tomografía. Si tienes desde etapa 1 hasta la 5, dependiendo del porcentaje de lóbulos afectados o de parénquima pulmonar, etapas muy avanzadas de más del 75% de daño pulmonar, pues son etapas graves de enfermedad. Ellos proponen, hicieron esta clasificación de la asociación de la prueba de PCR con sus tomografías. Y porque las pruebas, insisto, a veces las pruebas, si no está tomada de manera adecuada, te va a salir negativa aún la PCR. Entonces ellos hacen la asociación, juntan los hallazgos que tienes por PCR con los hallazgos que tienes en la tomografía. Lo ideal es la evaluación pulmonar por tomografía, no basta para cuestiones pronósticas la radiografía. La radiografía, ya me ha tocado ver en etapas iniciales, no se ve nada. Le tomas una tomografía al mismo paciente y realmente la diferencia es enorme porque la sensibilidad del método es muy alta. Entonces, si tienes una prueba de PCR positiva y una tomografía positiva, mira, el 97% de los casos van a ser verdaderos COVID, ¿sí? Entonces, otra cosa de hacer consideración, tienes una PCR positiva, el paciente ya está asintomático, pasan más de 2 semanas y sigue saliendo positiva, eso es normal, eso no quiere decir que el paciente continúe infectado, es una cosa importante aclarar. Los fragmentos del virus pueden estar dentro de células como de la inmunidad, como los macrófagos. Tú haces una prueba, un hisopado nasal o faríngeo, te traes células dentro de ellas. Dentro de esas células puede haber un macrófago de superficie que haya fagocitado al virus, lo esté descomponiendo ya dentro de ella, pero la prueba te va a detectar todavía fragmentos de RNA y es muy común, habremos escuchado todos reportes, por ejemplo, recuerdo futbolistas famosos que les hacen y les hacen y les hacen pruebas de PCR y siguen saliendo positivas en varias ocasiones y el paciente, el muchacho asintomático. Eso no quiere decir que esté enfermo, ¿sí? Tiene que haber la asociación de síntomas con la prueba positiva. Te decía, la mayoría, yo lo que he visto, muchos pacientes, gente que ha acudido a donar con nosotros porque fueron personas que convivieron con un enfermo, les hacen la prueba y sale positiva. Pero ellos, por ejemplo, asintomáticos por semanas, bueno, ellos nunca desarrollaron la enfermedad. Les hacemos prueba de anticuerpos, tampoco desarrollaron anticuerpos, ¿sí? Ahora sabemos, por ejemplo, que mucho de la inmunidad de esta enfermedad es dada por células, no necesariamente por anticuerpos, ¿sí? Es una cosa interesante a mencionar. Bueno, ¿por qué se llegó a usar, se ha usado el famoso plasma convaleciente? ¿Qué es el plasma convaleciente? Bueno, pues es el plasma obtenido de personas que superaron una infección. Es una técnica ya muy antigua, de finales del siglo XIX, 1892, utilizado para cuadros graves de difteria. En la influenza española, en cuadros en Estados Unidos se llegó a utilizar.
La escarlatina, hasta 1970, fíjate, nada más llegaron a usar algo de plasma convaleciente, este plasma obtenido de las gentes que ya recuperaron. En los episodios de SARS del 2003, lo que te decía, no todos los COVID o los coronavirus son recientes. Ya ha habido cuadros en el 2003 y en el 2012, ¿sí? De infecciones respiratorias graves. En ébola se ha utilizado también el plasma convaleciente. Esto se basa en un mecanismo de inmunidad que se llama pasiva. La inmunidad la podemos dividir entre muchas maneras en una inmunidad activa, que es en la cual tú le pones una vacuna a alguien y ese alguien va a generar sus anticuerpos que lo van a proteger. Y la inmunidad pasiva es la transmisión de inmunoglobulinas fabricadas por alguien más. El mejor ejemplo de esto es la lactancia. El calostro de las madres sabemos y etapas finales del embarazo hay transmisión de anticuerpos transplacenta. El mejor ejemplo y la mejor demostración de esto es la enfermedad hemolítica del recién nacido. La madre puede llegar a generar, siendo RH negativa, puede generar anticuerpos contra un bebé RH positivo de atravesar la placenta. Habitualmente no tienen esta intención los anticuerpos de dañar al bebé, sino más bien de ser una transmisión de una inmunidad para proteger al neonato en lo que él mismo genera sus anticuerpos. Y bueno, pues nosotros iniciamos un protocolo hace meses en el estado de Guanajuato, en la Secretaría de Salud, en la institución que tengo el gusto de dirigir, que es el Centro Estatal de Medicina Transfusional, derivado de la evidencia que había en ese momento en Estados Unidos. La FDA hizo mucha promoción de esto, una clínica de renombre mundial como es la Clínica Mayo apoyó el uso de este tratamiento. Y tan así, y yo creo que todavía siguen haciéndolo, han tratado más de 100,000 pacientes. 100,000 pacientes, nomás imaginémonos eso. Desgraciadamente, bajo esquemas abiertos en los cuales no cumplían con todos los requisitos científicos para un diseño metodológico adecuado. Nosotros hicimos, realmente la intención mía era disponer de este tratamiento para ayudar a los pacientes, dado que no hay ningún tratamiento antiviral disponible en la actualidad, ¿sí? Entonces, hemos intentado realizar estos tratamientos experimentales en el estado de Guanajuato y tenerlos disponibles. Y hablo en pasado porque les traigo esta primicia apenas publicado el día 24 de noviembre en la revista de mayor circulación y mayor impacto y mayor prestigio a nivel mundial de medicina, que es el New England Journal of Medicine, en el cual ellos publican un estudio argentino con toda la metodología adecuada para verificar si realmente estos tratamientos son útiles o no. Ellos trataron cerca de 230 pacientes para recibir plasma convaleciente y 105 pacientes que recibieron placebo. Pues ahora sí que me toca decir como político, las cifras no nos benefician. Y en este estudio publicado, les digo recientemente en New England Journal of Medicine, no nos beneficia el uso de plasma. Ellos demuestran que no encontraron mejoría en la mortalidad comparado contra placebo, en un estudio doble ciego en el cual el investigador y el paciente desconocían qué era lo que estaba recibiendo, que eso era lo que debimos de haber hecho desde un principio. Nosotros nos basamos para la elaboración del protocolo en un sistema abierto en el cual tanto el paciente, la familia, el médico sabían que se le estaba administrando plasma. Era muy difícil ocultar esto. Pero diseños metodológicos requieren cubrir pues la evidencia para evitar el sesgo del investigador. Yo te puedo decir, yo tenía mucha esperanza en que este tratamiento realmente salvara muchas vidas. Era toda mi intención. Desgraciadamente, les digo, la evidencia no nos favorece. Entonces, al día de hoy les puedo decir que no estamos ya recomendando, ya no estoy captando donadores de plasma desde el día de ayer.
hemos dejado esto en stand-by hasta que surja más evidencia sólida para el uso de plasma. ¿Qué idea me quedo? Te voy a mostrar algo de mis resultados. Estos son los criterios de inclusión. A lo mejor no vale mucho la pena hacértelo ver si te estoy diciendo que ya no estoy llevando el protocolo a partir de ayer. ¿Cómo nos fue con los pacientes que tratamos? Bueno, captamos casi 200 donadores. Son cifras a octubre. Digo, cerramos el protocolo ayer. Tratamos casi 70 pacientes con 140 plasmas para ellos. Se recuperaron 50 pacientes de los 70 tratados. Participaron gente de Hospital León, hospitales privados, el ISSSTE, Hospital Silao, Valle de Santiago, Salamanca. La mortalidad varía mucho del centro hospitalario al que se lleve. Hubo un centro hospitalario que me reportó que todos los pacientes transfundidos de plasma, todos fallecieron. A la hora de investigar, bueno, pues, ¿qué está pasando en este centro hospitalario? Ay, doctor, me confiesan con pena, doctor, es que algunos fines de semana no hay gente en terapia intensiva, médicos. Dices, caray, bueno, pues si no hay un médico que esté cambiando el manejo cada 15, 20, 30 minutos, lo que requieras en terapia intensiva, tú sabes lo dinámico que es una terapia intensiva, se tienen que estar haciendo modificaciones de aminas, de oxigenación, de ventilación, etcétera, pues continuamente, ¿no? Entonces, estas cifras nos mostraban algo de esperanza, pues, pero no era un diseño metodológicamente adecuado para evidenciar el beneficio. Y era algo que ya sabía yo porque contra 100,000 pacientes tratados en Estados Unidos, ¿qué podía yo hacer en diferencia? Y los americanos todavía siguen utilizando el plasma, pues yo estoy en espera de obtener más evidencia científica de otros lados para continuar el tratamiento. ¿Qué hay de tratamiento entonces al día de hoy para que no se nos decepcionen tanto? Bueno, pues obviamente estamos esperando todos la profilaxis. Sin embargo, ningún medicamento ha demostrado utilidad. Todos se encuentran todavía en fase de experimentación. Hay algunos que definitivamente han mostrado ningún beneficio, inclusive perjudicar más. Están en experimentación el zinc, la vitamina D, hidroxicloroquina. Yo realmente ya no la recomendaría. De profilaxis, bueno, hago un llamado, todos somos aquí colegas, médicos, todos atendemos pacientes, de veras, cuidémonos, insisto, yo sé que ya estamos cansados, yo sé que estamos enfadados, no podemos dar nosotros el mal ejemplo de estar haciendo fiestas en nuestras casas, reuniendo mucha gente, acudiendo a lugares encerrados con muchas personas, sin cubrebocas, bailes, sonideros, digo, he visto cada cosa de veras y hace rato veía por ejemplo, ayer gente que fue al fútbol en Guadalajara, les estaban rifando un boleto que nadie sabía para saludar a Maradona en persona en los próximos 15 días. O sea, puede ser que se hayan contagiado en el estadio y en 15 días estén saludando en persona al buen Diego Armando, ¿no? Entonces, usemos mascarillas. Si tienes posibilidad de obtener el 95 o mejor, úsala, tu careta, los guantes, de veras, no perdamos eso. Todos conocemos casos tristes de médicos enfermados, enfermos, e inclusive que han fallecido a causa de esta infección. No bajemos la guardia, no bajemos la guardia. Está muy activo. Hospital General de León está con muchos casos. Hospital COVID de 20 de enero está con muchos casos. Aquí la Aranda La Parra, donde estoy, está llena la terapia intensiva. Sigue circulando demasiada enfermedad. ¿Qué manejo hay en la actualidad según las guías de manejo de COVID que te voy a compartir al final? Persona de bajo riesgo sin síntomas, es decir, jóvenes sin comorbilidades. Salen la prueba positiva, aíslalos, ¿sí? Aíslalos por lo menos 10 días que estén es lo ideal, pues, ¿no? Yo sé que ya es muy difícil aislar a la gente ya está muy rebelde, ya está muy cansada. ¿Quién me va a mantenerlo? Pero bueno, nuestro deber es saber qué se tiene que hacer y ya la gente decide qué puede hacer. Entonces, hay que aislarlos. Estas personas deben de usar cubrebocas.
Prohibidos los cubrebocas con válvulas, son muy bonitos, pero no están filtrando el aire que están expeliendo. Entonces, en ese sentido, van a estar contaminando a los demás. No usen cubrebocas con válvula, por favor. Se ven muy padres, pareces Darth Vader, ya lo sé, o superhéroe, pero no son los útiles. El paciente tiene alto riesgo, alguna comorbilidad, pero está sintomática, hay que estarlo monitorizando. Hay que aislarlo, ¿sí? También hay que controlarle su presión, su diabetes, su enfermedad inmunológica, tenerlo lo más controlado que se pueda. Tienes un paciente de bajo y alto riesgo, pero ya sintomático. Monitorización de signos vitales todo el tiempo, ¿sí? Fiebre, en algunos estados inclusive están regalando para la gente oxímetros. Ya los oxímetros los consigues por menos de 600 pesos, la verdad. Acabo de recomendarle a un paciente, cómprate un oxímetro aquí enfrente, 600 pesos, te lo llevas a la casa y me vas a estar reportando 3 veces al día tu oxigenación, tu frecuencia cardíaca, ¿sí? Por lo menos 3 veces al día, pero si puede ser más continuo, órale. El paciente empieza ya a manifestar baja de oxígeno por oximetría, porque es un factor pronóstico. Los pacientes también nos ha tocado lo que se denomina la famosa hipoxia feliz. Es decir, el paciente está sintomático y sin embargo tiene bajos niveles de oxígeno, de saturación. Un paciente ya se te empieza a desaturar, idealmente deberías de meterlo al hospital. Desgraciadamente estamos teniendo un exceso de mortalidad en las casas porque la gente ha desconfiado de los servicios médicos. Se han creado una serie de veras de noticias terribles como que los médicos nos pagan por matar gente y que nos pasan una comisión. Digo, ya quisiéramos que a veces nos llegue el aguinaldo y creen que nos van a estar pagando por muerto, por el amor de Dios. Pero así ha habido gente que sí se la cree. Sintomáticos de alto riesgo. En alguna etapa de la enfermedad puedes usar esteroides, pero ojo, esteroides a dosis bajas. En esta tabla que te presenté en otra diapositiva, que vale la pena retomar, tú le empiezas esteroides en la fase de actividad viral, esteroides a dosis plenas, ¿qué crees? Lo vas a inmunosuprimir. ¿Qué vas a hacer? Que la replicación viral aumente. Vas a aumentar la carga viral. Entonces, esteroides a dosis altas en el inicio no, asintomáticos no, ¿sí? Es muy importante hacer mención de eso, ¿sí? Factores de riesgo para trombosis, en eso sí te puedo hablar un poquito más extenso. La cuestión de la trombosis, que es causa de morbimortalidad en estos pacientes, ¿sí? Hay que evaluar sus factores de riesgo trombótico ya previos. Monitorizar las pruebas de severidad. ¿Qué pruebas pídele a tu paciente? Si crees que ya se empieza a complicar, mínimo una biometría, unos niveles de proteína C reactiva, ferritina si tienes disponible, dímero D. Yo te diría que indispensable dímero D, proteína C reactiva y la biometría para monitorizarlo. Tienes un paciente con mediano riesgo o alto riesgo que apenas empieza el cuadro, pídele estos marcadores en el laboratorio. Pídele que se aísle, que use su cubrebocas de manera correcta, sin válvula, insisto. Y si ves que se empieza a deteriorar, obligadamente requiere una tomografía de tórax. Obligadamente para valorar el pronóstico. A veces no basta con las radiografías. Te decía, hemos visto radiografías normales y tomografías horribles. Estos pacientes empiezan a requerir oxígeno suplementario. Y mira, bajo este manejo hemos sacado hasta viejitos de 90 años, ¿eh? Los ponemos también idealmente por lo menos 12 a 16 horas en posición prona, ya un paciente que empieza a requerir oxígeno suplementario. Un paciente ya muy grave con elevación del dímero D, con deterioro severo de sus condiciones respiratorias, no le hagamos al cuento, esta persona tiene que estar hospitalizada. Es que ya está saturado el hospital, bueno, ideal, debe estar hospitalizada. ¿En la casa le puedes poner oxígeno? Está bien, pero va a haber que estarlo monitorizando continuamente, aunque sea con el oxímetro. Los pacientes graves y muy graves, ahí sí, obligadamente deben requerir algún manejo anticoagulante. Te voy a explicar un poquito más adelante qué manejos anticoagulantes están sostenidos por la literatura.
Si contamos con cánulas de alto flujo, por este manejo hospitalario, han evitado la intubación de varios pacientes. Estos pacientes también idealmente ponerlos en posición prona con la boca hacia abajo. Y bueno, pues el uso de vasoactivos, norepinefrina, epinefrina, etcétera, esto ya es manejo propiamente de una terapia intensiva. ¿Por qué los pacientes sufren trombosis con COVID? Bueno, sabemos que la inflamación, este esquema de aquí, lo que represento es el alveolo. A ver si lo puedo extender un poquito más para que lo veas mejor. Bueno, el alveolo sufre inflamación por la infección como tal, ¿no? Y la respuesta inmunológica del huésped. Entonces, las células alveolares son dañadas por la propia respuesta inflamatoria y por el propio virus, son destruidas, dañadas por el virus. Pero mucho de este daño también es condicionado por las propias células de nuestro sistema inmunológico, que generan múltiples sustancias mediadoras de la inflamación. Entre estas sustancias sabemos que se generan la interleucina 6 y el factor tisular. El factor tisular claramente es un promotor de la coagulación, ¿sí? Entonces, hay también en la formación de multímeros de factor de von Willebrand y todo esto origina finalmente una trombosis. Este esquema de abajo me agradó mucho para explicarte lo del... No todos los pacientes fallecen obviamente por trombosis, muchos van a fallecer por la falla respiratoria. ¿Por qué se da la falla respiratoria? Me explicaba alguno de mis maestros en neumología cuando veíamos los temas de CIRPA antes de COVID, o sea, la inflamación pulmonar secundaria a traumatismos, a intoxicaciones, a infecciones, etcétera. La membrana alveolo capilar es una membrana que tiene el grosor, obviamente mucho menor, pero te voy a poner el ejemplo de una hoja de papel. Delgadita, delgadita. Bueno, el proceso inflamatorio que te estoy explicando aquí, la fibrina, los neutrófilos, todas las sustancias que llevan el proceso inflamatorio, originan el incremento en el tamaño de esta membrana, de manera que de ser del tamaño o del grosor de una hoja, que obviamente es mucho menor, toma a veces, para darte la proporción, tomaría el grosor de una pared de tabiques, de cemento, para que tengas más o menos la idea. ¿Y eso cuál es el problema? Bueno, que atravesar las moléculas de oxígeno que tendrían que haber atravesado una hoja de papel, ahora tienen que atravesar el tamaño de una pared. De manera proporcional es el tamaño que se incrementa esta membrana, y por lo cual entiendes que estos pacientes requieren altos flujos de oxígeno, presiones que se llaman en la ventilación PIPs, presión expiratoria al final de la respiración elevadas para que el oxígeno pueda entrar en el torrente circulatorio, ¿sí? Todo paciente con COVID ya sintomático, debemos de hacerle una evaluación de su riesgo trombótico. ¿Cuáles son las personas que tienen mayor riesgo trombótico? Los pacientes de mayor edad, que tienen disfunción endotelial, como obesidad, cáncer, hipertensión, dislipidemias. ¿De qué se mueren la mayoría de los pacientes diabéticos, hipertensos? De eventos cardiovasculares. Entonces, el COVID viene, como te decía, a representar un disparador de los factores de coagulación, ¿sí? El embarazo, sabemos que las pacientes embarazadas, y por eso son también de alto riesgo para complicaciones de COVID, el embarazo es un estado protrombótico. Hay enfermedades como el síndrome antifosfolípido, que ya de por sí es protrombótico, y échale aparte COVID, por el amor de Dios. Tengo una paciente que, mira, ella cursa con síndrome antifosfolípido desde hace años, le dio COVID, la sacamos con anticoagulantes, con esteroides, y 2 meses después que le da dengue. ¿Para qué te gusta? Le decía yo, ay, mamacita, ya persínate de veras, o sea, nada más falta que te dé la influenza y después posesión demoníaca, ¿no? Deficiencias de antitrombina 3, de proteína C y S de la coagulación son trombofílicos. Los pacientes inmovilizados, esos pacientes que tienes meses, semanas ahí en cama por una cirugía, por un traumatismo, etcétera, son de alto riesgo. Los pacientes de trauma de rodilla, de reemplazo de cadera, ya sabemos que a veces fallecen, no de eso, sino de la trombosis
días después de los accidentes o de las cirugías. Traumatismos, padecimientos cardiovasculares, especialmente insuficiencia cardíaca, un paciente con una valvulopatía, pues tiene factores protrombóticos. Pacientes que los tienes con un catéter central porque tienen cáncer y por ahí le están pasando la quimioterapia, aguas, ¿sí? Entonces, siempre valora a tus pacientes en su riesgo protrombótico que ya tienen. No todos, no les des a todos anticoagulantes, no les des a todos aspirina. Si no tiene elevado el dímero D, si el paciente está tranquilo, si no requiere oxígeno suplementario, si no tiene factores protrombóticos severos, no va a requerir nada. Y los anticoagulantes, déjame decirte que el problema es que yo he visto morir gente anticoagulada, ¿eh? Hacen hemorragias en el sistema nervioso central, por ejemplo, y una hemorragita de unos cuantos mililitros a nivel pontino te lo mata rápidamente a tu paciente anticoagulado. Entonces, siempre tenemos que evaluar el riesgo como todo. Eso no les voy a decir yo que descubran el agua tibia, ¿no? Todos los pacientes debes de evaluar riesgo-beneficio en el tratamiento y a veces costo-beneficio. Anticoagulación. ¿Qué anticoagulante es el que está más demostrado y que se ha utilizado a nivel mundial? Heparinas de bajo peso molecular, especialmente Clexane, ¿sí? Es lo que más utilizamos con mayor éxito. Los nuevos anticoagulantes, Rivaroxaban, Xarelto, Epixaban, etcétera, no hay experiencia suficiente. Probablemente sean buenos. Probablemente en un futuro podemos usar. Son muy cómodos, yo lo sé, porque pues, lo tienes que tomar, no te inyectas. Pero idealmente no están demostrados. Yo les dejo a estos pacientes, después de que se van de hospitalización, que tuvieron cuadros graves con dímeros D elevados o francamente una trombosis, les dejo heparina de bajo peso molecular 1 miligramo por kilo cada 12 horas, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Cuadros leves a moderados con elevación del dímero D, puedes anticoagulación profiláctica. Eso implica 1 miligramo por kilo una vez al día, hasta 0.5 miligramos por kilo de Clexane. Riesgo elevado con más de 2 factores de riesgo, con elevación del dímero D, anticoagulación terapéutica. Aquí sí te quiero hacer llamado a que se hace como en todo, pues, pero en esto especialmente hay tratamiento individualizado. Aquí no hay recetas de cocina. Aquí no hay de que le des lo mismo a todos porque con eso van a jalar todos. No hay como tal un tratamiento que sea útil para todos. Anticoagulantes para todos, no es el remedio. El anticoagulante no va a atacar al COVID. He visto fake news que dicen así, no, el tratamiento es anticoagulante y esteroides. No. ¿Le vas a dar esteroide a un diabético? Tú sabes cómo le va a ir, se va a descompensar de su diabetes. Vas a necesitar una monitorización mucho más pegada en él de la glucemia, ¿no? Entonces, y si tenía un cuadro leve, lo más probable es que ni siquiera iba a requerir el esteroide. Y el esteroide, insisto, es a dosis bajas. Estamos hablando de 6 miligramos, cuando mucho, al día de dexametasona. No son bolos de esteroide, ¿sí? Por lo que te decía, corremos el riesgo de inmunosuprimirlo más. Si tú lo utilizas muy temprano en estos pacientes, puedes estar originando que se disminuya la respuesta inflamatoria, pero la respuesta buena también de eliminación del virus. El plasma, pues bueno, te he dicho ahorita, al día de hoy, con la evidencia de hace 2 días, no lo puedo recomendar. Si salen estudios más avanzados en otras partes del mundo, y validan su uso, lo retomaremos con todo gusto. Al día de hoy, yo no lo usaría, o en quién sí lo usaría, un paciente de mucha edad, con factores de riesgo, que va empezando. El tratamiento con plasma es básicamente un tratamiento de anticuerpos. Y como te mencionaba en la gráfica, que es la base de todo, es las fases finales de la inflamación pulmonar, ya ni siquiera hay replicación viral, es más, ya no hay ni virus, ya lo que hay es el daño pulmonar, y ese no se va a resolver anticoagulándolo ni con el esteroide necesariamente, ¿sí? ¿Qué si no usar? No siempre hacer más es mejor, ¿eh? Siempre pongo el ejemplo del presidente Lincoln de Estados Unidos, que sufrió un atentado. Claro que era el siglo XIX y no sabían muchas cosas, pero viendo la historia de él, pues realmente quien mató al presidente Lincoln no fue el que disparó a la cabeza,
fue el cirujano que le metió un catete para tratar de extraer la bala. En aquellos tiempos, si tú lo constatas en todas las películas de vaqueros que tanto me gustan, la gente no se curaba si no le sacabas la bala, ¿no? Y a veces querer sacar la bala, ahora sabemos, en cualquier órgano puedes hacer más daño que bien. Entonces, no hagamos cosas de más. Hay que apegarnos en la medida de lo posible a la evidencia científica. Insisto, a veces aunque vaya hasta contra nuestras creencias o contra nuestros intereses, les digo yo, por eso quiero tanto a la ciencia. Y aquí atrás de mí tienen uno de los grandes logros científicos de la humanidad, la llegada del hombre a la luna, que tanto admiro. Que no llegó una sola vez, llegó 5 o 7 veces para los escépticos. Bueno, el uso de cloroquina, hidroxicloroquina, está asociada con arritmias, especialmente si la asocias a citromicina. No debes de dar antibióticos si no tienes un cultivo en estos pacientes. Ciertamente hay infecciones bacterianas agregadas en estos pacientes, pero solamente las podemos determinar si hacemos algún cultivo. Los esteroides a dosis altas, si el paciente se le agregó un hongo, por ejemplo, el esteroide le va a venir muy mal a ese paciente. Si está diabético descompensado, peor. Anticoagulantes sin factores de riesgo en pacientes estables, aguas. Los sangrados, te insisto. No le estás dando agua de Jamaica a esos pacientes, le estás dando un medicamento que lo puede matar. Una sobredosis de anticoagulante, ahí te quiero ver, ¿sí? Medicamentos de alto costo, Remdesivir, ya está casi olvidado, ¿eh? Y es carísimo además. Tocilizumab no ha logrado mejorar la mortalidad. Lo puedes usar, sí, pero mete a tu paciente en un protocolo, porque si no, no vamos a terminar sabiendo qué estamos haciendo. Y bueno, finalizo con lo del dióxido de cloro, que de verdad no entiende uno de dónde surgió eso. Bueno, sí lo sabemos, pues, unos videos de YouTube, por el amor de Dios, en eso basamos nuestra evidencia, en un video de YouTube. En YouTube yo he visto videos de extraterrestres, se ven muy bien. ¿Eso quiere decir que existen los extraterrestres? Los de fantasmas, también busca videos de fantasmas en YouTube y hay miles. ¿Eso demuestra? ¿Esa es evidencia científica? A eso nos rebajamos, a un video de YouTube donde sale un güerejo ahí diciendo que es científico, con intereses que obviamente desconocemos. Lo mejor es que uses el dióxido de cloro para lavar la alberca, porque es un limpiador, ¿sí? Digo, el alcohol pues también limpia, bueno, pues mejor echémonos unos tragos, ¿no? Ayer me llegó una cadena que con el uso de vinagre, con bicarbonato, que podías eliminar el virus, pamplina. Si fuera algo tan sencillo de veras, yo no he visto ningún beneficio en la industria. Tú dices, es que ¿quién se está beneficiando del estado de las cosas? ¿Nosotros como médicos? ¿Tú estás sacando algún beneficio de veras de esto cuando hay médicos muriéndose? Yo no entiendo eso de que estamos nosotros ocultando información o que, o sea, no, perdón, no caigamos en eso. Y lo peor es que a veces he oído compañeros, colegas, proclamar o abogar por el uso de dióxido de cloro. Antier, ayer una noticia que el estado de Coahuila va a promover el uso de dióxido de cloro. Dije, en la madre, a ver, no. Un municipio pequeñito del estado de Coahuila tiene un médico, que es síndico o es el presidente municipal, y quiere proponer en esa comunidad sin aval científico. La COFEPRIS y la FDA han emitido alertas respecto al uso de dióxido de cloro. Muy triste, muy triste. Una compañera mía que promulgaba mucho el uso de dióxido de cloro, su papá falleció de COVID, ¿sí? Y le daba a ella dióxido de cloro, que a altas concentraciones origina esofagitis, quemaduras en el esófago, bueno, daño renal, etcétera. Lo mejor es que lo diluyas como 1000 veces, pues una gotita en 1000 gotas de agua y luego lo vuelve hasta la millonésima, así como si fuera medicamento homeopático. Bueno, pues ahí si quieres un placebo está bien, pero concentrado esa cosa es como estarte echando un brindis de Cloralex. No, por favor. Finalizo con presentándoles estas guías, están disponibles en internet. La guía del tratamiento de coronavirus se actualiza cada 2 meses. En la actualidad ya está disponible en estas páginas de internet. COVID-19 Treatment
guidelines en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Ahí las tienes, en eso nos podemos basar pues para nuestros manejos con bases, pues, no con ocurrencias, ¿sí? Obviamente el manejo es individualizado, obviamente cada uno de nosotros va tomando la experiencia, pero ya lo decía Hipócrates desde antes de Cristo, la experiencia es engañosa, ¿sí? La vida es corta, la experiencia es engañosa, el experimento, la toma de decisiones es difícil, yo lo entiendo. Yo quisiera hacer más cosas, pero a veces hacer más, como te insisto, a veces es peor. Tenemos que ya conocer la historia de la enfermedad, que en la mayoría de los pacientes no les va a pasar nada, pero tienen que estar siendo monitorizados por un médico, pues no pueden estar ellos en su casa abandonados. Hay un exceso de mortalidad de gente en sus casas, ¿no? Porque nunca acudieron con el médico a los hospitales por miedo, por lo que sea. Y insistirte, la cosa está que arde, síguete cuidando, por favor, no bajes la guardia por ti, por tu familia, está que arde, sigue habiendo muchos contagios, muchos, 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 ¿eh? Entonces, y nosotros de médicos, pues somos población de riesgo, pues, ahora, si eres médico y aparte diabético, hipertenso, por favor, bájale a tu coca, no vayas a fiestas el fin de semana, bailongos, no está la cosa para fiestas, de verdad, ¿eh? Ten mucho cuidado. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Quedo, a sus órdenes para cualquier reclamo, duda, conferencia. Me encanta el debate con bases y respeto, pues, ¿no? Puede ser que tú tengas otra idea, está bien, lo respeto, ¿sí? Esto es lo que yo te he dicho, a veces hasta contradiciendo lo que yo he estado haciendo por meses, como el tratamiento con plasma. Entonces, les digo yo que adoro tanto la ciencia porque es la única institución que ha creado a su vez instancias para demostrar que está equivocada. ¿La religión ha creado instituciones para demostrar que está equivocada? Claro que no. Yo quiero escuchar a un religioso que diga, mi Dios no es cierto, el bueno es el del vecino. O que un político diga, no, me equivoqué. Ni la política ni la religión aceptan sus culpas, ¿eh? La ciencia sí, y está en continua evolución y es lo que ha logrado que lleguemos a la luna, ¿sí? Quedo a sus órdenes para comentarios. No sé si está todavía por ahí el doctor Miguel Ángel. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Yo una pregunta. A la orden. Es que no especificaste cuál, Miguel. Ah. Hola, Mike. Saludos, maestro. ¿Cómo está? Bien, Mike, gracias. Gusto en saludarte. Muy buena plática, maestro. Muchas gracias. Una observación. Por ejemplo, sí estaba revisando el artículo que nos proporcionó y donde sí, efectivamente, no encontraron diferencias sobre el tratamiento con o sin plasma convaleciente. Entonces, prácticamente, pues las indicaciones transfusionales del plasma siguen siendo las mismas: déficit aislados de factores de coagulación, pacientes con en los que se busca la reversión de efectos de tratamientos anticoagulantes como son la warfarina o un déficit funcional de la vitamina K. Pero, sin embargo, quería saber si los pacientes que trataron en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, alguno de ellos desarrolló síndrome de transfusión masiva, o sea, pacientes con una hemorragia grave y que requieren, no sé, puede ser en pacientes con hemorragias graves o pacientes en este tipo de condiciones que se infectaron con COVID, que hayan generado algún síndrome por la transfusión de plasma convaleciente, o sea, contraindicaciones o efectos adversos que se hayan observado. Es muy buena tu pregunta. Fíjate, tanto ese artículo como un artículo, búscalo como seguridad del plasma convaleciente, emitido pues por la Clínica Mayo y con respaldo al FDA. Y ellos demuestran que menos del 1% de complicaciones en las transfusiones de plasma en estos pacientes de COVID.
no se han visto mayores complicaciones. ¿Qué volumen les pasamos? Les pasábamos 500 mililitros en total, dividido en dos dosis de plasma con suero hiperinmune. Y no vimos efectos indeseables graves. Y te digo, ya la evidencia científica es muy amplia respecto a que sí son seguros. O sea, la transfusión. Lo que me quedo por lo menos tranquilo es que no matamos a nadie con el plasma, ¿no? Probablemente no haya sido lo efectivo que quisiéramos. Deberíamos de emplearlo. La idea con la que me quedo es que probablemente deberíamos de haberlo empleado en etapas más tempranas en personas que ya veíamos que se iban a complicar. Ok, muy bien. Muchas gracias, maestro. Al contrario, Mike, gusto en saludarte. ¿Alguien más, por favor? En las pruebas de anticuerpos, doctor, la IgG, yo por lo que vi puede salir todavía positiva de 8 a 21 días, más o menos. ¿Y la IgM por cuánto tiempo? La IgM es un reactante de fase aguda. Estamos considerando que sean máximo 10 días en estos pacientes. Déjame decirle que yo tengo seguimiento de hasta 3 meses de algunos donadores de plasma y algunos han mantenido, tengo dos donadores de plasma que han donado 5 o 6 veces, que mantuvieron niveles de IgG muy elevados. Estamos hablando de 8 o 10 veces el nivel de corte. Eso sí, son de las cosas que me ha dejado de enseñanza el protocolo. O sea, hay gente que mantiene estos niveles de inmunoglobulinas muy elevados por alto. ¿De qué te habla? Que probablemente siguen en contacto con el virus en su medio ambiente donde ellos están, donde viven, donde trabajan, y siguen estando en contacto con el virus y siguen generando estos anticuerpos. Eso es una cuestión muy interesante. De las reinfecciones, bueno, no he visto a nadie reinfectado de manera ya segura. Sí hay algunos casos ahí reportados en la literatura, pero para los millones de infectados son 2 o 3 casos reportados. No hay así fehacientemente la evidencia de que la gente se pueda reinfectar. Eso nos da esperanzas de que las vacunas vayan a servir si generas esta inmunidad adecuada. Pues otra cosa que te decía, la inmunidad es dada por células, linfocitos activos realmente, no tanto por los anticuerpos. Ahora he visto gente que también tuvo el cuadro de COVID, inclusive grave, y ¿qué creen? No generó anticuerpos. A ver, áyale, ¿no? No generaron IgGs y estuvieron graves, ¿eh? Un médico en especial, le tuvimos que estar haciendo las IgGs porque además en el trabajo no lo creían, no lo querían aceptar porque decían, no, tráeme tus determinaciones de anticuerpos para demostrar que ya estás libre y ya estás inmune y no vas a venir a contagiarnos. Aquí era un médico de empresa. Tuve yo que hacerle una justificación grande, pues, para que lo aceptaran, pues, de que ya no era contagioso, etcétera, ¿no? Estamos aprendiendo todavía muchas cosas, ¿no? ¿Pero cuánto tiempo estaría contagioso ese paciente, por ejemplo? Nos habían dicho antes que nada más 2, máximo 3 semanas. La norma todavía explica que si ya pasaron 10 días sin síntomas, por ejemplo, en el protocolo yo los aceptaba 28 días después del último síntoma. Otra cosa, que si tienes la prueba positiva, pero no tuviste síntomas, no generas, eso sí te puedo decir, no generaste anticuerpos. No sé si quedes inmune. Esa es también la duda, que alguien que tuvo la una inmunidad celular. prueba positiva, ¿no? Pero no generó ningún síntoma, desconocemos si haya quedado inmunizado o no, porque no generó anticuerpos. Los que yo he visto, les empezamos a hacer anticuerpos, no generaban nunca una respuesta de anticuerpos. Está interesante, pues, y ya ahora sí con el paso de los meses y demás iremos aprendiendo más de esto, pues. Gracias. Al contrario, doctor. ¿Alguien más que quiera preguntar? Yo voy a hacer otra pregunta, doctor Salgado. Hay varios estudios, Lancet, New England, de autores chinos que observaron aumento en la mortalidad en pacientes con niveles de dímero D alto, pero también otro factor o pronóstico de una mala evolución es la plaquetopenia. ¿Cuál es el marcador de más peso? Te vas por el dímero D alto y buscas una terapia de anticoagulación,
o buscas elevar por ejemplo, un tratamiento hubiera podido ser el plasma fresco congelado, pero, o componentes hemáticos para tratar de aumentar el recuento de plaquetas. Pero ¿por cuál nos podremos guiar más? Mira, yo me guiaría más por el dímero D como tal. Ciertamente, como todas las infecciones virales generan algo de trombocitopenia, pero hay que entender que es una trombocitopenia, como les presentaba en la diapositiva, que es derivada de coagulación. Entonces, habitualmente estos pacientes, a pesar de tener tiempos prolongados y trombocitopenia, no fallecen sangrando, mueren por trombosis. Entonces, a mí me preocupa más. Yo no les... una de las preocupaciones presentes del protocolo era que al estarles pasando tu plasma pudieras provocar más trombosis. En ese sentido, todos los pacientes que eran ingresados debían de estar recibiendo ya algún tratamiento antitrombótico, por lo menos profiláctico. Y no, yo creo que el principal factor pronóstico son los infiltrados pulmonares por la tomografía y el estado clínico del paciente, o sea, la asociación del oxígeno, de la determinación pues de saturación de oxígeno y la afectación pulmonar por tomografía, eso tiene un valor predictivo mucho más de mortalidad. Claro que si eso le agregas edad, le agregas dímero D, le agregas otros marcadores de falla multiorgánica, pues obviamente la cosa se está complicando para el paciente, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Doc. Al contrario. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Doc, yo preguntando, entonces, de acuerdo a la evidencia, ahorita ya no van a hacer aplicar plasma ahí en el centro de transfusión, o sí van a seguir el proyecto. Mira, buena pregunta. Yo me quedé con muchos plasmas, tengo como 50, 60, o sea, eso implicaría tener todavía como para unos 25 pacientes. Obviamente son plasmas con niveles elevados de inmunoglobulina. Entonces, pues en algún caso seleccionado tendríamos que platicarlo. Todavía el día de hoy liberé uno para un paciente joven que me hablaron de la ciudad de Irapuato que estaba cayendo en falla respiratoria y demás con obesidad mórbida. Fíjate que los que más he visto fallecer de jóvenes son jóvenes con obesidad. Esos son los que más me preocupan, ¿eh? Pacientes con obesidad, aún jóvenes con obesidad mórbida, aguas, ¿eh? Yo los consideraría de muy alto riesgo. Y si tengo ahí disponible eso, pues ahí lo brindaremos. Lo que ya no estoy es captando donadores hasta que no haya más evidencia, porque pues son recursos que gasta la Secretaría que se podrían emplear, no sé, en anticoagulantes, en pagar, no sé, un ventilador, no sé, cosas que sí están totalmente demostradas. Entonces, yo también desde un punto de vista ético, pues ya no puedo continuar proporcionando un tratamiento que no ha demostrado efectividad a nivel internacional. O sea, no me siento a gusto, pues me va a criticar nuestro querido amigo Juan Luis Mosqueda o el doctor Macías, me van a sacar en un video de YouTube, miren cómo hace esas cosas. Pues no, o sea, digo, todos somos sujetos a que nos juzguen, ¿no? Y no quiero pues que caiga así de que, ay, ese doctor que se la pasó vendiendo plasmas ahí en el centro estatal. Pues no se trata de eso, o sea, dicen, ¿qué va a hacer? Pues entonces, ¿saben qué voy a hacer? Irme de vacaciones porque no he salido en esta pandemia, de verdad. Y no quiero ir a ningún lado porque también no les recomiendo que anden paseando, pero ya encerrarme aunque sea en mi casita ahí a ver mis peceras o a ver el fútbol, ya está la liguilla, ¿no? Muchas gracias, Doc. Fue un gusto saludarlo No, y verlo por aquí. El gusto es mío, de veras. Muy agradecido con los Miguel Ángeles. ¿Alguien más? ¿Una última pregunta? ¿No? Bueno, pues le agradecemos mucho, doctor, excelente plática y la confianza de todos nuestros agremiados para cualquier duda o algo, pues ya sabemos de su disposición. A nombre de la Asociación Guanajuatense le damos las gracias y por ahí nos seguimos viendo en esta excelente vida de tantas cosas que hay que hacer. Así es. Así que guerreros somos y en el camino andamos y de veras cuídense todos, de veras colegas, cuidémonos porque la cosa está que arde, de veras. No quiero ver más un colega enfermo, un colega muerto, no, por Dios, o sea, cuidémonos de veras, protejámonos, esto está muy difícil.
Ahí les encargaría si me pueden pasar mandar un pequeño reconocimiento pues para mi currículum, como ahorita no está dando uno pláticas presenciales. Sí. Para mi recertificación, ya sabes, ¿no? Tienes que recertificarte y en base a esta actividad docente. Claro. Pues, Se la hacemos llegar, claro que sí. Sí, Doc. mucho, doctor. Bueno. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas noches. Los esperamos en la sesión de diciembre. Posiblemente. ¿Cuándo quedó, doctora Silvia? ¿El 10? ¿Jueves 10? 10 de diciembre. Muy interesante, no se la pierdan. Ahí sacaremos el póster para enviárselos. Muy bien. Gracias. A todos, Gracias a todos. Gracias.